Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de retroperitoneo. Estos puntos hacen referencia a lo que se va a tratar a continuación. Bien, los riñones presentan funciones homeostáticas. Les dejo para que tengan en cuenta, son varias. Los riñones presentan una altura, un ancho y un espesor, es decir, lo que va a ser antero-posterior. La ubicación va a ser en el retroperitoneo, a nivel de las fosas lumbares. En cuanto a su configuración externa, presenta dos caras, dos bordes y dos extremidades. Tener en cuenta el borde medial, que es donde va a estar el ilio renal, que sería la depresión del parénquima renal, donde vamos a encontrar las estructuras que van a formar parte de la raíz o pedículo renal. Esta raíz renal, entonces, son estructuras como vasos, nervios y la pelvis renal, que estarían entonces en relación con la cara medial o cara iliar del riñón. Dentro de las estructuras más visibles, mencionamos de anterior a posterior la vena, la arteria y la pelvis renal. En cuanto a la configuración interna, tenemos lo más superficial, la cápsula fibrosa, y lo más profundo, el parénquima renal. Este último presenta lo más superficial va a ser la corteza renal, que está muy vascularizada. Esta se continúa hacia la profundidad por la columna renal. También hacia la profundidad tenemos a la médula renal. La médula renal termina en un vértice denominada papila, que se proyecta hacia el cáliz menor. Esta papila está perforada por la parte más distal de la nefrona, que es el conducto colector. Entonces la orina ya formada sale del conducto colector, atraviesa la papila hacia el cáliz menor. Ahí marcamos entonces el cáliz menor. Por ejemplo, tres de ellos pueden formar lo que es el cáliz mayor. También puede ser que tres de estos puedan formar lo que es la pelvis renal. La pelvis renal luego se continúa con lo que va a ser el uréter. Y los uréteres van a desembocar finalmente en la cara posterolateral de la vejiga urinaria. En cuanto al seno renal, en la cara iliar o medial del riñón se forma un espacio donde, además de encontrar a los elementos que forman la raíz o pedículo renal, vamos a encontrar tejido adiposo. Vamos a ver que el riñón del lado derecho está más descendido que del lado izquierdo. Esto es porque el hígado, a nivel del lóbulo derecho, lo empuja hacia abajo. Vamos a ver que el riñón del lado derecho alcanza hasta el último espacio intercostal y el del lado izquierdo llega hasta la onceava costilla. Si trazamos líneas, podemos ver entonces la disposición de estos riñones. También hay que mencionar a lo que es la relación de la cara posterior de los riñones con nervios. Hacia arriba tenemos la relación con el nervio subcostal. Recordar, de los nervios intercostales, el último, el número 12, era el único que no estaba entre las costillas, sino que iba a estar más bien por debajo de la última costilla. Y en relación con la cara posterior, el polo inferior de los riñones, tenemos ramos del plexo lumbar. Por ejemplo, tenemos por arriba al nervio ilio hipogástrico y hacia abajo al ilio inguinal. Ahí podemos marcar lo que es la disposición del ilio renal y parte de la raíz renal.
del lado izquierdo está más hacia arriba con respecto al del lado derecho. Y tenemos entonces una disposición oblicua. Marcamos a los vasos renales. La vena renal del lado izquierdo y la arteria renal del lado derecho es más larga que su contralateral. En cuanto a la relación de los riñones, hacia el polo superior tenemos la glándula suprarrenal. En cuanto a relación con los músculos, tenemos hacia posterior superior con el diafragma. Y hacia posterior inferior marcamos de medial a lateral al psoas mayor. Recordad que este era el psoas menor, pero estaba más en contacto con el psoas mayor. Luego el cuadrado lumbar. Y más hacia lateral con el transverso del abdomen. Ahí podemos ver los grandes vasos, la vena cava inferior y la aorta abdominal. Y la disposición entonces del riñón del lado derecho, que está más hacia abajo que el del lado izquierdo. Recuerda que el hígado ocupaba todo este espacio, entonces el lóbulo derecho empujaba al riñón derecho hacia abajo. En cuanto a la relación de los riñones con algunas vísceras, mencionamos la relación del riñón derecho con el hígado y el ángulo cólico derecho, el riñón izquierdo con el vaso y el ángulo cólico izquierdo. Sería a este nivel. En cuanto a la relación del riñón del lado derecho con la porción descendente o segunda porción del duodeno. Es decir, que si retiramos a esta segunda porción, vamos a encontrarnos con las estructuras de la raíz renal del lado derecho. El riñón izquierdo se va a relacionar con la cola del páncreas y con la cara posterior del estómago a nivel de la curvatura mayor. Y hacia el polo superior, la relación con las glándulas suprarrenales. Entonces, si retiramos a la segunda porción o porción descendente del duodeno, y también sería esta, y también a la cabeza del páncreas, vamos a encontrarnos con la raíz renal del lado derecho. Ahora pasamos a la fascia renal, que es uno de los medios de edificación de los riñones. Marcamos a la cápsula renal. Este tejido fibroso, así en flecha marrón, sería todo esto marroncito, alrededor del riñón. Este tejido fibroso se adhiere a la superficie del riñón y luego se introduce en el lirio renal para estar en contacto con las estructuras de la raíz renal. La fascia renal, este tejido fibroso marcado en celeste por fuera, entonces, de la cápsula fibrosa, la fascia renal que tiene una hoja posterior y una hoja anterior, vamos a ver que encierra el riñón por detrás, hacia la parte lateral y hacia la parte anterior, pero deja abierto la parte medial. Recordad que ahí ingresaban las estructuras que formaban parte de la raíz renal. Vamos a ver que entre la fascia renal, entre sus hojas y también lo que sería la cápsula fibrosa, entre ellas tenemos un espacio donde vamos a encontrar a la cápsula adiposa del riñón, en el espacio perirenal. Y entre la lámina posterior de la fascia renal y la fascia muscular, como ser la fascia transversal, tenemos otro espacio, que es el espacio pararenal, donde está el cuerpo adiposo pararenal. Tener en cuenta entonces la cápsula fibrosa, la fascia renal con sus láminas anterior y posterior, la fascia muscular, sobre todo la fascia transversal, y los espacios renales, peri y pararrenal. Al igual que el anterior, este es un corte también
transversal. Pero este es un esquema del Néter. Vamos a aprovechar para marcar lo mismo que lo anterior. Tenemos la cápsula fibrosa del riñón y más hacia afuera tenemos lo que es la lámina posterior y anterior de la fascia renal. Entre ellas tenemos un espacio donde encontramos la cápsula adiposa, perirenal. En relación con la lámina posterior de la fascia renal y la fascia transversal, teníamos otro espacio. Estaba el cuerpo adiposo a nivel del espacio pararrenal. Ahí marcamos también para que tengan el resto de las referencias con las otras estructuras. Bien, este es un corte sagital a través del riñón del lado derecho. Marcamos lo que es anterior, posterior. También marcamos pulmón derecho, hígado y el riñón del lado derecho. Bien, ahora vamos a ver que las hojas anterior y posterior de la fascia renal encierran no solo el riñón, sino también más hacia arriba a lo que es la glándula suprarrenal. Vemos que luego hacia abajo se estrecha para envolver a los uretres y van desapareciendo antes de llegar a la pelvis. Esta fase renal, las hojas, forman lo que va a ser la celda renal, que es lo que encierra entonces a estas estructuras, al riñón y también a la glándula suprarrenal. Entonces, entre la cápsula fibrosa y las láminas o hojas de la fascia renal, tenemos un espacio donde encontramos a la cápsula adiposa en el espacio perirenal. Y entre la hoja posterior o lámina posterior de la fascia renal y más hacia afuera lo que era la fascia transversal, teníamos el otro espacio donde encontramos a la grasa pararrenal. Les dejo entonces para que tengan en cuenta lo que ya había dicho. En cuanto al límite de la celda renal, tenemos hacia posterior la fascia transversal y hacia anterior del lado derecho vamos a tener a la fascia de coalescencia retrocólica ascendente. Y si vemos del lado izquierdo, estará en relación con la fascia de coalescencia retrocólica descendente. Hacia arriba, las dos láminas de la fascia renal se fijan a la cara inferior del diafragma. Vamos a ver que luego, más hacia abajo, estas dos láminas se unen formando lo que es la lámina interno-suprarrenal, que separa la glándula suprarrenal del polo superior del riñón. Esto permite que si desciende el riñón, la glándula suprarrenal quedaría fija en su lugar. Les dejo para que tengan en cuenta sobre los medios de fijación. Pasamos a lo que es vascularización del riñón. La vena renal del lado derecho pasa por delante de la arteria renal derecha. La vena renal del lado izquierdo es más larga y esta va a pasar por delante de la aorta abdominal y por detrás de la arteria mesentérica superior. Luego será por delante de la arteria renal del lado izquierdo. En cuanto a la arteria renal derecha, pasa por detrás de la vena cava inferior y por detrás de la vena renal izquierda. Y la arteria renal izquierda es un poquito más corta y va a pasar por detrás de la vena renal izquierda. Las arterias renales van a dar ramas extrarrenales, es decir, antes de ingresar al hilo renal, y ramas interrenales, que son arterias segmentarias. En cuanto a las ramas interrenales, que son las que nos interesan ahora, van a ser ramas anteriores, que se encargan de irrigar la cara anterior del riñón, y pueden ser de 3 a 5 ramas segmentarias. En cuanto a la rama posterior, va a ser una rama segmentaria posterior. La arteria segmentaria, la rama anterior van a ser prepiélicas, es decir, que van a estar por delante de la pelvis renal. Y la rama posterior será retropiélica, que está por detrás de la pelvis renal. Bien, pasamos entonces
vemos el esquema de la segmentación, vamos a ver que lo que hay que tener en cuenta es entonces las ramas prepiélicas por delante de la perirenal, las arterias segmentarias anteriores, vamos a tener, marcamos, una que es superior, otra que es inferior. Y entre ellas tenemos la que va a ser antero superior y antero inferior. Y hacia posterior, entonces teníamos una sola arteria segmentaria posterior, que se encarga de irrigar gran parte de la cara posterior del riñón. Bien, como vemos, se ha dividido el riñón en cierto número de territorios, al igual que el esquema anterior, que son los segmentos renales. Por eso se pintaban en distintos colores. Y esto nos dice que el riñón presenta una vascularización y un drenaje urinario propio, independiente de cada segmento. También podemos ver que a nivel del ilio renal, esta segmentación convergen entonces hacia la cara medial. Ampliamos la zona del parénquima renal a nivel de la corteza y de la médula, marcamos la corteza, la columna renal, la médula. Bien, vamos a ver cómo es la irrigación del riñón. Y para eso tenemos que ver cómo se continúan estas arterias segmentarias y tener en cuenta que cada una son independientes de las otras, sin importar su ubicación, ya sea, por ejemplo, las segmentarias anteriores, en definitiva, no se anastomosan. Lo mismo con la posterior. Van a ser una vascularización independiente, es decir, cada segmento será independiente uno del otro. Marcamos ahí la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria interlobular. Ten en cuenta que no existen anastomosis entre estas arterias interlobulares. Es decir, por ejemplo, esta no se anastomosa con esta. Y así su rama terminal. La arteria arqueada o arcuata y la arteria cortical radiada. Es decir, que esta es perpendicular con respecto a la anterior que fue la que le dio origen, que sería la arqueada, ¿no? Esta arteria cortical radiada o interlobulillar, esta va a dar origen a las arteriolas aferentes. Y esta luego se continúan con lo que va a ser el plexo capilar glomerular. Y este glomérulo es el que va a dar origen a la arteria eferente. El sistema portarrenal consiste en una arteria eferente entre dos plexos capilares, capilar glomerular y el plexo capilar peritubular. Bien, este esquema es de una nefrona que consiste en un sistema de tubos renales y vasos o capilares peritubulares. Como podemos ver, el plasma se filtra hacia los túbulos, marcado con la flecha color rojo, que será, es decir, que este plasma, la sangre viene, se filtra el plasma hacia los túbulos a través de este plexo capilar glomerular, luego la sangre parte, el resto continúa por el capilar peritubular. Entonces, vamos a ver que luego en las distintas partes del túbulo y del sistema vascular se va a producir un intercambio de partículas, por ejemplo, iones. Y según el ion que se trate, se va a producir la absorción, secreción y finalmente la excreción a través de lo que va a ser la orina. Y recordar que en el vértice de la médula renal estaba la papila, está perforada por el conducto colector, donde luego la orina ya formada sale hacia lo que era el cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, que se continuaba por medio de los uréteres. Era el que desembocaba finalmente en la cara posterolateral de la vejiga urinaria.
El capilar peritubular luego se continúa con el sistema venoso, que termina finalmente en lo que va a ser la vena renal, que era la que salía del niño renal, estaba formando parte entonces de las estructuras del pedículo renal. Ahora pasamos a lo que es la glándula suprarrenal, que se ubica en el polo superior de los riñones, presentando regiones, corteza, médula. A nivel de la corteza se produce, por ejemplo, la aldosterona, cortisol y andrógenos débiles. La médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado que contiene neuronas que secretan neurotransmisores, por ejemplo, adrenalina. Estos neurotransmisores viajan por sangre, por lo tanto van a actuar como hormonas. Esta zona de la médula suprarrenal recibe mucha innervación simpática para estimular a estas neuronas y así poder liberar sus neurotransmisores. Y recordar que la fascia renal, además de compartimentalizar el riñón, también lo hacía con la glándula suprarrenal. Y mediante la hoja interreno-suprarrenal separaba la glándula suprarrenal del polo superior del riñón. En cuanto a la irrigación de la glándula suprarrenal, tenemos la arteria suprarrenal superior, rama de la frénica inferior, la suprarrenal media, rama de la aorta abdominal, la suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. También les dejo para tener en cuenta lo que es el drenaje venoso. También la inervación, recibe mucha inervación simpática. En cuanto a los uréteres, vamos a ver que tienen o se describen tres porciones: la porción abdominal, pelviana e intramural. Esta última, la que estaría ya a nivel ingresando hacia la cara posterior de la vejiga urinaria. Y se dice que descansan sobre los músculos psoas, como podemos ver, uréter, pasando por arriba del músculo psoas. Y que también vamos a ver que es cruzado por los vasos gonadales y los vasos ilíacos. En cuanto a la irrigación, marcamos que va a estar dada por arterias renales, arterias gonadales, ilíacas comunes y también dependencia de la arteria ilíaca interna. Bien, pasamos a lo que son las zonas estrechas de los uréteres. Vamos a tener un primer estrechamiento a nivel de lo que sería cuando la pelvis renal pasa a ser uréter. El segundo estrechamiento será a nivel del estrecho de la pelvis. Y el tercero, y por último, tenemos en la entrada en la vejiga urinaria, en la cara posterolateral de la vejiga urinaria. Bien, las zonas estrechas de los uréteres, por ejemplo, al producirse la migración de un cálculo o litio renal, que sea una piedra, se puede encontrar con estas zonas estrechas, donde disminuye la luz del uréter, y eso hará que le cueste pasar por estos sectores, provocando mucho dolor. Por último, marcamos con la flecha, indican dónde se cruzan parte de la vía urinaria y de la vía espermática, es decir, uréter y conductos deferentes. Este es un esquema masculino. Bueno, esto es todo. Ahora sí, chao, hasta luego.